Ven, sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 3. Génesis, capítulos 3 al 4. Moisés, capítulos del 4 al 5. Lección asignada del 10 al 16 de enero de 2022. Titulado La caída de Adán y Eva. Al estudiar Génesis, capítulos del 3 al 4, y Moisés, capítulos del 4 al 5, considere qué es lo que el Señor trata de enseñarle. Anote esas verdades, así como sus impresiones espirituales y reflexiones sobre ellas durante toda la semana. Anote sus impresiones a continuación. Al principio, la historia de la caída de Adán y Eva podría parecernos una tragedia. A Adán y a Eva se les expulsó del hermoso jardín de Edén. Se les mandó a un mundo en el que siempre están presentes el dolor, el pesar y la muerte. Además, fueron separados de su Padre Celestial. No obstante, gracias a las verdades restauradas mediante el profeta José Smith en el libro de Moisés, sabemos que, en realidad, la historia de Adán y Eva es esperanzadora y es una parte esencial del plan de Dios para sus hijos. El jardín de Edén era hermoso, pero Adán y Eva necesitaban algo más que un bello entorno. Necesitaban, así como todos necesitamos, la oportunidad de progresar. Dejar el jardín de Edén era el primer paso que se necesitaba para regresar a Dios, y con el tiempo llegar a ser semejantes a Él. Aquello significaba afrontar oposición, cometer errores, aprender a arrepentirse y confiar en el Salvador, cuya expiación hace posible el progreso y el gozo de nuestra redención. De modo que, al leer acerca de la caída de Adán y Eva, no se centre en la aparente tragedia, sino más bien en las posibilidades, ni tampoco en el paraíso que Adán y Eva perdieron, sino en la gloria que su decisión permite que recibamos todos. Como subtítulo: La caída fue una parte necesaria del plan de Dios para redimir a sus hijos. Esto es correspondiente a Génesis, capítulo 3, los versículos del 1 al 7, y Moisés, capítulo 4, así como también en el capítulo 5, los versículos del 4 al 12. A continuación se leerá Génesis, capítulo 3, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente. Ahora bien, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y supieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Ahora escucharemos en el libro de Moisés, el capítulo 4. Y yo, Dios el Señor, le hablé a Moisés diciendo: Ese Satanás, a quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito, es el mismo que existió desde el principio, y vino ante mí diciendo: Heme aquí, envíame a mí, seré tu hijo, y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré. Dame pues tu honra. Pero he aquí, mi hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, me dijo: Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria para siempre.
Pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios el Señor, le había dado, y que también le diera mi propio poder, hice que fuese echado abajo por el poder de mi unigénito. Y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieran escuchar mi voz. Ahora bien, la serpiente era más astuta que cualquiera de las bestias del campo, que yo, Dios el Señor, había hecho. Y Satanás incitó el corazón de la serpiente, porque se había llevado a muchos en pos de él, y procuró también engañar a Eva, porque no conocía la mente de Dios, de manera que procuraba destruir el mundo. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol del jardín? Y hablaba por boca de la serpiente. Y la mujer dijo a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas en cuanto al fruto del árbol que ves en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis, no sea que muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: de cierto no moriréis, pues Dios sabe que el día en que de él comiereis se abrirán vuestros ojos, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que se había vuelto agradable a los ojos, y un árbol deseable para darle sabiduría, tomó ella de su fruto y comió. Y dio también a su marido, y él comió con ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que habían estado desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios el Señor, mientras se paseaban en el jardín al fresco del día, y Adán y su esposa fueron a esconderse de la presencia de Dios el Señor entre los árboles del jardín. Y yo, Dios el Señor, llamé a Adán y le dije: ¿a dónde vas? Y él respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque vi que estaba desnudo y me escondí. Y yo, Dios el Señor, dije a Adán: ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé no comer? Pues de hacerlo de cierto morirías. Y el hombre dijo: la mujer que tú me diste y mandaste que permaneciese conmigo, me dio del fruto del árbol, y yo comí. Y yo, Dios el Señor, dije a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó, y yo comí. Y a la serpiente, yo, Dios el Señor, dije: por cuanto has hecho esto, maldita serás sobre todo el ganado, y sobre toda bestia del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Y él te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. A la mujer, yo, Dios el Señor, dije: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y a Adán, yo, Dios el Señor, dije: por haber escuchado la voz de tu esposa, y comido del fruto del árbol del cual te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas también y cardos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de cierto morirás. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eras, y al polvo has de volver. Y Adán llamó Eva a su esposa, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes, porque así yo, Dios el Señor, he llamado a la primera de todas las mujeres, que son muchas. Y yo, Dios el Señor, hice túnicas de pieles para Adán, y también para su esposa, y los vestí. Y yo, Dios el Señor, dije a mi unigénito:
He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por tanto, yo, Dios el Señor, lo sacaré del jardín de Edén para que labre la tierra de la cual fue tomado. Porque vivo yo, dice Dios el Señor, que no se han de frustrar mis palabras, pues tal como salen de mi boca, tendrán que ser cumplidas. De modo que expulsé al hombre y coloqué al oriente del jardín de Edén querubines y una espada encendida, la cual daba vueltas por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y estas son las palabras que hablé a mi siervo Moisés, y son verdaderas conforme a mi voluntad, y te las he declarado. Mira que no las muestres a hombre alguno, salvo a los que crean hasta que yo te lo mande. Amén. A continuación se leerá Moisés capítulo 5, los versículos del 4 al 12, que dicen lo siguiente. Y Adán y Eva, su esposa, invocaron el nombre del Señor, y oyeron la voz del Señor que les hablaba en dirección del jardín de Edén, y no lo vieron porque se encontraban excluidos de su presencia. Y les dio mandamientos de que adorasen al Señor su Dios, y ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrenda al Señor. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo: ¿Por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: No sé, sino que el Señor me lo mandó. Entonces el ángel le habló diciendo: Esto es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Por consiguiente, harás todo cuanto hicieres en el nombre del Hijo, y te arrepentirás, e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Y en ese día descendió sobre Adán el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, diciendo: Soy el unigénito del Padre desde el principio, desde ahora y para siempre, para que así como has caído, puedas ser redimido, y también todo el género humano, sí, cuantos quieran. Y Adán bendijo a Dios en ese día, y fue lleno y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra, diciendo: Bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida, y en la carne de nuevo veré a Dios. Y Eva su esposa oyó todas estas cosas, y se regocijó diciendo: De no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Y Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios, e hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas. La caída de Adán y Eva trajo la muerte física y la muerte espiritual al mundo. Además, trajo consigo la adversidad, el pesar y el pecado. Todas estas parecen razones para lamentar que haya ocurrido la caída. Sin embargo, dicha caída era parte del plan del Padre Celestial para redimir y exaltar a sus hijos a través del sacrificio del unigénito del Padre. Al leer o estudiar estos capítulos y versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué verdades haya en ellos que le ayuden a entender la caída y el modo en que la expiación de Cristo la supera? Medite brevemente. Algunas de las siguientes preguntas que se harán a continuación podrían resultarle útiles para meditar al respecto. Medite a continuación. ¿En qué forma afectó la caída a Adán y a Eva? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué forma me afecta a mí
la caída. Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Por qué ofrecían sacrificios Adán y Eva? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué simbolizaban tales sacrificios? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué puede aprender usted de las palabras del ángel que respondió a Adán en esos versículos? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Por qué Adán y Eva se regocijaron después de la caída? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué puede aprender usted de este relato en cuanto al plan de Dios para redimirle a través de Jesucristo? Medite nuevamente. Gracias al Libro de Mormón y a otras revelaciones de los últimos días, tenemos una perspectiva singular sobre la caída. Por ejemplo, se le invita a considerar lo que el profeta Leí enseñó a su familia acerca de Adán y Eva. Esto lo enseñó en 2 Nefi, capítulo 2, los versículos del 15 al 27, los cuales escucharemos a continuación. Y para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre, después que hubo creado a nuestros primeros padres, y los animales del campo, y las aves del cielo, y en fin, todas las cosas que se han creado, era menester una oposición. Sí, el fruto prohibido en oposición al árbol de la vida, siendo dulce el uno y amargo el otro. Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Y yo leí. De acuerdo con las cosas que he leído, debo suponer que un ángel de Dios había caído del cielo, según lo que está escrito. Por tanto, se convirtió en un diablo, habiendo procurado lo malo ante Dios. Y porque había caído del cielo y llegado a ser miserable para siempre, procuró igualmente la miseria de todo el género humano. Por tanto, dijo a Eva, sí, esa antigua serpiente que es el diablo, el padre de todas las mentiras, así le dijo: come del fruto prohibido y no morirás, sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y después que Adán y Eva hubieron comido del fruto prohibido, fueron echados del jardín de Edén para cultivar la tierra. Y tuvieron hijos, sí, la familia de toda la tierra. Y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados, según la voluntad de Dios, para que se arrepintiesen mientras se hallaran en la carne. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación, y su tiempo fue prolongado conforme a los mandamientos que el Señor Dios dio a los hijos de los hombres. Porque Él dio el mandamiento de que todos los hombres se arrepintieran, pues mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres. Pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén, y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin.
y no hubieran tenido hijos. Por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos, y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. Así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias. Y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Ahora medite a continuación. ¿De qué modo las enseñanzas de Leí aclaran lo que sucedió en el jardín de Edén y nos ayudan a entender por qué fue importante? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en 1 Corintios, en el capítulo 15, los versículos del 20 al 22, que dicen lo siguiente. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, y llegó a ser primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 3, el versículo 19, donde se menciona: Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. A continuación se leerá en el libro de Alma, en el capítulo 12, los versículos del 21 al 37, que dicen lo siguiente. ¿Qué significa la escritura que dice que Dios colocó querubines y una espada encendida al oriente del jardín de Edén, no fuese que nuestros primeros padres entrasen y comiesen del fruto del árbol de la vida y viviesen para siempre? Vemos pues que ninguna posibilidad había de que viviesen para siempre. Luego le dijo Alma: esto es lo que estaba a punto de explicar. Vemos que Adán cayó por comer del fruto prohibido, según la palabra de Dios, y así vemos que por su caída toda la humanidad llegó a ser pueblo perdido y caído. Y he aquí, te digo que de haber sido posible que Adán hubiese comido del fruto del árbol de la vida en esa ocasión, no habría habido muerte, y la palabra habría resultado nula, y habría colocado a Dios en el papel de embustero, porque él había dicho: si comieres, de cierto morirás. Y vemos que la muerte viene sobre el género humano. Sí, la muerte de que ha hablado Amulek, que es la muerte temporal. No obstante, se le concedió un tiempo al hombre en el cual pudiera arrepentirse. Así que esta vida llegó a ser un estado de probación, un tiempo de preparación para presentarse ante Dios, un tiempo de prepararse para ese estado sin fin del cual hemos hablado, que viene después de la resurrección de los muertos. Ahora bien, si no hubiese sido por el plan de redención, que fue establecido desde la fundación del mundo,
no habría habido resurrección de los muertos. Mas se instituyó un plan de redención que llevará a efecto la resurrección de los muertos, de la cual se ha hablado. Y he aquí, si nuestros primeros padres hubieran podido participar del árbol de la vida, habrían sido miserables para siempre, no teniendo un estado preparatorio, y de este modo el plan de redención se habría frustrado, y la palabra de Dios hubiera quedado nula y sin efecto. Mas he aquí, no fue así. Antes bien se decretó que los hombres deben morir, y después de la muerte deben presentarse para ser juzgados. Sí, ese mismo juicio de que hemos hablado, que es el fin. Y después que Dios hubo dispuesto que estas cosas sobrevinieran a los hombres, he aquí, vio entonces que era necesario que éstos supieran acerca de las cosas que Él había dispuesto para ellos. Por tanto, envió ángeles para conversar con ellos, los cuales hicieron que los hombres contemplaran la gloria de Dios. Y de allí en adelante empezaron los hombres a invocar su nombre. Por tanto, Dios conversó con ellos y les hizo saber del plan de redención que se había preparado desde la fundación del mundo. Y esto Él les manifestó según su fe, y arrepentimiento, y sus obras santas. Por tanto, dio mandamientos a los hombres, habiendo éstos transgredido previamente los primeros mandamientos concernientes a las cosas que eran temporales, llegando a ser como dioses, discerniendo el bien del mal, colocándose, o siendo colocados, en condiciones de actuar según su voluntad y placer, ya para hacer el mal, ya para hacer el bien. Por tanto, después de haberles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos de no cometer iniquidad, el castigo de lo cual sería una segunda muerte, que era una muerte eterna respecto de las cosas pertenecientes a la rectitud, porque en estos el plan de redención no tendría poder, pues de acuerdo con la suprema bondad de Dios, las obras de la justicia no podían ser destruidas. Pero Dios llamó a los hombres, en el nombre de su Hijo, pues este era el plan de redención que se estableció, diciendo: si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, entonces tendré misericordia de vosotros por medio de mi Hijo unigénito. Por tanto, el que se arrepienta y no endurezca su corazón, tendrá derecho a reclamar la misericordia por medio de mi Hijo unigénito, para la remisión de sus pecados, y ellos entrarán en mi descanso. Y el que endureciere su corazón y cometiere iniquidad, he aquí, juro en mi ira que no entrará en mi descanso. Y ahora bien, hermanos míos, he aquí os digo que si endurecéis vuestros corazones no entraréis en el descanso del Señor. Por tanto, vuestra iniquidad lo provoca a que Él envíe su ira sobre vosotros, como en la primera provocación. Sí, según su palabra en la última provocación, como también en la primera, para la eterna destrucción de vuestras almas. Por tanto, según su palabra, para la última muerte, así como la primera. Así pues, hermanos míos, ya que sabemos estas cosas y son verdaderas, arrepintámonos, y no endurezcamos nuestros corazones para no provocar al Señor nuestro Dios a que haga descender su ira sobre nosotros en estos, sus segundos mandamientos que nos ha dado. Mas entremos en el descanso de Dios, que está preparado según su palabra. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 29, los versículos del 39 al 43, que dicen lo siguiente: Y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres. De otra manera, estos no podrían ser sus propios agentes. Porque si nunca tuviesen lo amargo, no podrían conocer lo dulce. Aconteció, pues, que el diablo tentó a Adán, y éste comió del fruto prohibido, y transgredió el mandamiento, por lo que vino a quedar sujeto a la voluntad del diablo, por haber cedido a la tentación. Por tanto, yo, Dios el Señor, hice que fuese echado del jardín de Edén, de mi presencia, a causa de su transgresión. Y en esto murió espiritualmente, que es la primera muerte, la misma que es la última muerte, que es espiritual, y la cual se pronunciará sobre los inicuos, cuando yo diga: apartaos, malditos. Mas, he aquí,
Os digo que yo, Dios el Señor, les concedí a Adán y a su posteridad que no muriesen en cuanto a la muerte temporal, hasta que yo, Dios el Señor, enviara ángeles para declararles el arrepentimiento y la redención mediante la fe en el nombre de mi Hijo unigénito. Y así yo, Dios el Señor, le señalé al hombre los días de su probación, para que por su muerte natural se levantara en inmortalidad a la vida eterna, sí, aun cuantos creyeren. Ahora leeremos el artículo de fe número 3, donde se menciona: creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. También se recomienda estudiar el mensaje El Gran Plan, por el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020, el cual escucharemos a continuación. Mis hermanos y hermanas, aún en medio de pruebas y desafíos únicos, somos verdaderamente bendecidos. Esta conferencia general nos ha brindado una abundancia de las riquezas y del gozo de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Nos hemos regocijado en la visión del Padre y del Hijo que dio inicio a la restauración. Se nos ha recordado la milagrosa salida a luz del Libro de Mormón, cuyo propósito central es testificar de Jesucristo y su doctrina. Nos hemos renovado con la gozosa realidad de la revelación dada a los profetas y a nosotros personalmente. Hemos escuchado preciados testimonios de la expiación infinita de Jesucristo y de su resurrección literal. Y se nos han enseñado otras verdades de la plenitud de su Evangelio reveladas a José Smith, después de que Dios el Padre le declaró al recién llamado profeta: «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Se nos ha reafirmado el conocimiento que tenemos de la restauración del sacerdocio y sus llaves. Hemos renovado nuestra determinación de que la Iglesia restaurada del Señor se conozca por su nombre correcto: la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y se nos ha invitado a unirnos en ayuno y oración a fin de minimizar los efectos actuales y futuros de una pandemia mundial devastadora. Esta mañana fuimos inspirados por el profeta viviente del Señor, quien presentó una proclamación histórica sobre la restauración. Afirmamos la declaración que contiene de que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Todo esto forma parte de un divino plan cuyo propósito es hacer posible que los hijos de Dios sean exaltados y lleguen a ser como Él. Ese plan que en las Escrituras se le denomina el gran plan de felicidad, el plan de redención y el plan de salvación, fue revelado en la restauración. Comenzó como un concilio en los cielos. Como espíritus, deseábamos alcanzar la vida eterna de la que disfrutan nuestros padres celestiales. En ese momento, habíamos progresado hasta donde podíamos sin una experiencia terrenal en un cuerpo físico. A fin de brindar esa experiencia, Dios el Padre planeó crear esta tierra. En la vida terrenal que se planeó, seríamos manchados por el pecado al hacer frente a la oposición necesaria para nuestro crecimiento espiritual. También estaríamos sujetos a la muerte física. Para rescatarnos de la muerte y del pecado, el plan de nuestro Padre Celestial proporcionaría un Salvador. Su resurrección redimiría a todos de la muerte y su sacrificio expiatorio pagaría el precio necesario para que todos fueran limpios del pecado según las condiciones prescritas para fomentar nuestro crecimiento. Esta expiación de Jesucristo es la parte central del plan del Padre. En el concilio en los cielos se presentó el plan del Padre a todos los hijos de Dios creados en espíritu, incluso sus consecuencias y pruebas terrenales, sus ayudas divinas y destino glorioso. Vimos
el fin desde el principio. Toda la inmensidad de seres mortales que han nacido en esta tierra escogieron el plan del Padre y lucharon por él en la batalla celestial que siguió. Muchos también hicieron convenios con el Padre con respecto a lo que harían en la vida terrenal. De formas que no se nos han revelado, nuestras acciones en el mundo de los espíritus han influido en nuestras circunstancias en la vida terrenal. Ahora, resumiré algunos de los principales elementos del plan del Padre, dado que nos afectan durante nuestras travesías terrenales y en el mundo de los espíritus que sigue. El propósito de la vida terrenal y del crecimiento postterrenal que puede seguir es para que el linaje de Dios llegue a ser como Él es. Ese es el deseo del Padre para todos sus hijos. A fin de alcanzar ese dichoso destino, las leyes eternas requieren que lleguemos a ser seres purificados mediante la expiación de Jesucristo, para que podamos morar en la presencia del Padre y del Hijo y disfrutemos de las bendiciones de la exaltación. Tal como el libro de Mormón lo enseña, Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que vienen a Él desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios. El plan divino para que lleguemos a ser lo que estamos destinados a ser requiere que tomemos decisiones a fin de rechazar la maligna oposición que tienta a los seres mortales a actuar de manera contraria a los mandamientos de Dios y a su plan. También requiere que estemos sujetos a otra oposición terrenal, como la que proviene de los pecados de otras personas o de algunos defectos de nacimiento. A veces, el crecimiento que necesitamos se logra mejor mediante el sufrimiento y la adversidad, y no mediante la comodidad y la tranquilidad. Nada de esta oposición terrenal podría alcanzar su propósito eterno si la intervención divina nos aliviara de todas las consecuencias adversas de la vida terrenal. El plan revela nuestro destino en la eternidad, el propósito y las condiciones de nuestro trayecto por la vida terrenal y las ayudas divinas que recibiremos. Los mandamientos de Dios nos advierten en contra de que nos desviemos hacia circunstancias peligrosas. Las enseñanzas de líderes inspirados guían nuestra senda y nos brindan certezas que promueven nuestra travesía eterna. El plan de Dios nos brinda 4 grandes certezas que nos ayudan en nuestro trayecto por la vida terrenal. Todas ellas se nos dan por medio de la expiación de Jesucristo, la pieza central del plan. La primera nos afirma que mediante su sufrimiento por los pecados de los cuales nos arrepentimos, podemos ser limpios y entonces el misericordioso juez final no los recordará más. La segunda es que, como parte de la expiación de Jesucristo, Él tomó sobre sí todas las demás debilidades de la vida terrenal. Eso nos permite que lo invoquemos a Él a fin de que nos dé la fortaleza para soportar las inevitables cargas de la vida terrenal, personales y generales, como la guerra y la pestilencia. El libro de Mormón nos brinda la descripción más clara de las Escrituras sobre el poder esencial de la expiación. El Salvador tomó sobre sí los dolores, las enfermedades y las debilidades de su pueblo. Y sus debilidades tomará Él sobre sí para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. La tercera es que el Salvador, mediante su expiación infinita, revoca el carácter definitivo de la muerte y nos brinda la gozosa certeza de que todos nosotros resucitaremos. El libro de Mormón enseña que esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos. Y no se perderá un solo cabello de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma. Celebramos la realidad de la resurrección en esta época de Pascua. Esto nos brinda la perspectiva y la fortaleza para soportar los desafíos terrenales que afronta cada uno de nosotros y nuestros seres queridos.
como las deficiencias físicas, mentales o emocionales que adquirimos al nacer o que experimentamos durante nuestra vida terrenal. Gracias a la resurrección, sabemos que esas deficiencias de la vida terrenal son solamente temporales. El Evangelio restaurado nos brinda la certeza de que la resurrección puede incluir la oportunidad de estar con los miembros de nuestra familia, esposo, esposa, hijos y padres. Es una poderosa motivación para cumplir nuestras responsabilidades familiares en la vida terrenal. Nos ayuda a vivir juntos en amor en esta vida, a la espera de gozosas reuniones y asociaciones en la venidera. La cuarta y última es cómo la revelación moderna nos enseña que nuestro progreso no necesita terminar con el fin de la vida terrenal. Se ha revelado poco en cuanto a esta importante certeza. Se nos dice que en esta vida es cuando debemos prepararnos para comparecer ante Dios y que no debemos demorar nuestro arrepentimiento. Aún así, se nos enseña que en el mundo de los espíritus el Evangelio se predica hasta a los inicuos y desobedientes que habían rechazado la verdad, y que a quienes ahí se enseña pueden arrepentirse antes del juicio final. Los siguientes son 4 principios básicos del plan de nuestro Padre Celestial. El Evangelio restaurado de Jesucristo nos brinda una perspectiva única de los temas de la castidad, el matrimonio y del tener hijos. Enseña que el matrimonio es necesario para cumplir el propósito del plan de Dios, a fin de proporcionar el entorno divinamente señalado para el nacimiento terrenal y de preparar a las familias para la vida eterna. El matrimonio lo decretó Dios para el hombre, dijo el Señor, para que la tierra cumpla el objeto de su creación. En esto, por supuesto, su plan va en contra de algunas intensas fuerzas mundanas en forma de leyes y costumbres. El poder de crear vida terrenal es el poder más exaltado que Dios ha dado a sus hijos. Su uso fue ordenado en el primer mandamiento, pero hubo otro mandamiento importante que se dio para prohibir su mal uso. Fuera de los lazos del matrimonio, todas las formas de emplear el poder procreador son, en uno u otro grado, una degradación pecaminosa y una perversión del atributo más divino de los hombres y las mujeres. El énfasis que el Evangelio restaurado pone en esta ley de castidad se debe al propósito de nuestros poderes de procreación en el cumplimiento del plan de Dios. ¿Y luego qué? Durante este bicentenario de la primera visión, que dio inicio a la restauración, tenemos conocimiento del plan del Señor y nos alientan los 2 siglos de bendiciones recibidas mediante su iglesia restaurada. En este año 2020, tenemos lo que la profesión médica llama una visión perfecta de los acontecimientos del pasado. Sin embargo, al ver hacia el futuro, nuestra visión es mucho menos clara. Después de 2 siglos de la restauración, sabemos ahora que el mundo de los espíritus incluye a muchos obreros con experiencia terrenal que realizan la predicación que ahí ocurre. También sabemos que ahora tenemos muchos más templos para efectuar las ordenanzas de la eternidad por aquellos que se arrepienten y aceptan el Evangelio del Señor en ambos lados del velo de la muerte. Todo esto hace avanzar el plan de nuestro Padre Celestial. El amor de Dios es tan grande que, con excepción de los pocos que deliberadamente se convierten en hijos de perdición, Él ha provisto un destino de gloria para todos sus hijos. Sabemos que el Salvador volverá y que habrá un milenio de un reinado de paz para concluir la parte terrenal del plan de Dios. También sabemos que habrá distintas resurrecciones de los justos e injustos y que el juicio final de cada persona siempre vendrá después de su resurrección. Seremos juzgados de acuerdo a nuestras acciones, los deseos de nuestro corazón y la clase de personas que hayamos llegado a ser. Ese juicio ocasionará que todos los hijos de Dios pasen a un reino de gloria para el cual su obediencia los haya hecho merecedores y donde se sentirán cómodos.
El juez de todo es nuestro Salvador Jesucristo. Su omnisciencia le da un conocimiento perfecto de todos nuestros hechos y deseos, tanto de los que no nos hemos arrepentido o cambiado, como de aquellos de los que ya nos hemos arrepentido o son rectos. Por tanto, después de su juicio, todos confesaremos que sus juicios son justos. Para concluir, comparto la convicción que he tenido al analizar muchas cartas y solicitudes para volver a la Iglesia después de haberse quitado el nombre de los registros o de la apostasía. Muchos de nuestros miembros no comprenden este plan de salvación, el cual responde muchas preguntas sobre la doctrina y las normas inspiradas de la Iglesia restaurada. Los que conocemos el plan de Dios y hemos hecho convenio de participar, tenemos la clara responsabilidad de enseñar estas verdades y hacer todo lo que podamos para mostrarlas a otras personas y en nuestras propias circunstancias en la vida terrenal. Testifico de Jesucristo nuestro Salvador y Redentor, quien lo hace todo posible. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el tema Oposición en todas las cosas, por el elder Dallin H. Oaks, en aquel momento como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2016, el cual escucharemos a continuación. El plan de salvación del Padre es fundamental en el Evangelio de Jesucristo para el progreso eterno de sus hijos. Este plan, que se ha explicado en la revelación moderna, nos ayuda a comprender muchas cosas que afrontamos en la vida mortal. Mi mensaje se centra en la función esencial de la oposición en este plan. El propósito de la vida mortal para los hijos de Dios es ofrecerles las experiencias necesarias para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. Como nos enseñó el presidente Monson poderosamente esta mañana, progresamos por medio de decisiones, al ser probados para demostrar que escogeremos guardar los mandamientos de Dios. Con el fin de ser probados, debemos disponer del albedrío para elegir entre varias alternativas. La oposición es esencial para proporcionar alternativas sobre las cuales podemos ejercer nuestro albedrío, pero debemos tener oposición. El resto del plan también es esencial. Cuando tomamos decisiones incorrectas, como inevitablemente lo haremos, el pecado nos mancha y debemos limpiarnos para avanzar hacia nuestro destino eterno. El plan del Padre proporciona la manera de hacerlo, la manera de satisfacer las eternas exigencias de la justicia. Un Salvador paga el precio para redimirnos de nuestros pecados. Ese Salvador es el Señor Jesucristo, el unigénito del Dios eterno, de nuestro Padre Celestial, cuyo sacrificio expiatorio, cuyo sufrimiento paga el precio de nuestros pecados si nos arrepentimos de ellos. Una de las mejores explicaciones de la función planificada que cumple la oposición se encuentra en el Libro de Mormón en las enseñanzas de Ley a su hijo Jacob. Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, pues de otro modo no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal. En consecuencia, Ley continuó diciendo, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí mismo a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. De manera similar, el Señor declara en la revelación moderna, y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres, de otra manera estos no podrían ser sus propios agentes. La oposición fue necesaria en el jardín de Edén. Si Adán y Eva no hubieran tomado la decisión que dio paso a la vida mortal,
como enseñó Ley, habrían permanecido en un estado de inocencia sin hacer lo bueno porque no conocían el pecado. Desde el principio, el albedrío y la oposición fueron esenciales en el plan del Padre y en la revelación de Satanás contra ese plan. En el concilio de los cielos, como el Señor le reveló a Moisés, Satanás pretendió destruir el albedrío del hombre. Esa destrucción era la consecuencia natural de las condiciones de la propuesta de Satanás. Se presentó ante el Padre y dijo: «Heme aquí, envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma. Y de seguro lo haré. Dame pues tu honra». De este modo, Satanás propuso llevar a cabo el plan del Padre de una manera que impediría el cumplimiento del propósito del plan y le otorgaría a Satanás su gloria. La propuesta de Satanás habría garantizado una igualdad perfecta. Redimiría a todo el género humano, de modo que no se perdería ni una sola alma. Nadie dispondría de albedrío ni de libertad de elección, por lo cual no se requeriría ninguna oposición. No existiría ninguna prueba, ningún fracaso, ningún éxito. No habría ningún progreso para lograr el propósito que el Padre deseaba para sus hijos. Las Escrituras registran que la oposición de Satanás trajo como resultado una batalla en los cielos, en la cual todos los hijos de Dios, salvo un tercio de ellos, obtuvieron el derecho de experimentar la vida mortal al elegir el plan del Padre y rechazar la rebelión de Satanás. El propósito de Satanás era atribuirse el honor y el poder del Padre. Pues, dijo el Padre, por motivo de que Satanás se rebeló contra mí, hice que fuese echado abajo, con todos los espíritus que habían ejercido su albedrío para seguirlo. Arrojados como espíritus desprovistos de cuerpo en la esfera terrenal, Satanás y sus seguidores tientan y procuran engañar y cautivar a los hijos de Dios. Así es como el maligno, quien se opuso al plan del Padre y procuró destruirlo, en realidad lo facilitó, ya que la oposición es lo que hace posible escoger. La oportunidad de escoger lo correcto es lo que conduce al progreso, que es el propósito del plan del Padre. Resulta significativo destacar que la tentación de pecar no es la única clase de oposición en la vida mortal. El Padre Ley enseñó que si la caída no hubiera tenido lugar, Adán y Eva habrían permanecido en un estado de inocencia sin sentir gozo porque no conocían la miseria. Sin la experiencia de la oposición en la vida mortal, todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto, en el cual no habría felicidad ni desdicha. Por eso, el Padre Ley prosiguió diciendo, después de que Dios hubo creado todas las cosas, para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre, era menester una oposición. Sí, el fruto prohibido en oposición al árbol de la vida, siendo dulce el uno y amargo el otro. Su enseñanza sobre esta parte del plan de salvación concluye con estas palabras: He aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. La oposición en las difíciles circunstancias que afrontamos en la vida mortal también forman parte del plan que impulsa nuestro progreso en esta vida. Todos nosotros experimentamos situaciones de oposición que nos ponen a prueba. Algunas de esas pruebas son tentaciones para que pequemos, y algunas son desafíos de la vida mortal no relacionados con el pecado personal. Algunas son inmensas y otras son pequeñas. Algunas son continuas y otras no son más que episodios. Ninguno de nosotros está exento.
La oposición nos permite progresar hacia lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Después de que José Smith terminara de traducir el libro de Mormón, todavía le faltaba encontrar quien lo publicara. Eso no era fácil. La complejidad de este extenso manuscrito y el costo de impresión e encuadernación de miles de ejemplares era intimidante. José se dirigió en primer lugar a E.V. Grandin, quien tenía una imprenta en Palmira, pero él lo rechazó. Entonces recurrió a otra imprenta en Palmira, la cual tampoco aceptó. Se desplazó a Rochester, a 40 kilómetros, y se puso en contacto con el editor más prominente de la parte oeste del estado de Nueva York, quien también lo rechazó. Otro editor de Rochester estaba dispuesto, pero las circunstancias hicieron que esa alternativa fuera inaceptable. Habían pasado semanas y José seguramente estaba desconcertado por la oposición que afrontaba para cumplir el mandato divino. El Señor no lo hizo fácil, pero sí lo hizo posible. La quinta tentativa de José, una segunda petición al editor Grandin de Palmira, fue la definitiva. Años después estuvo encarcelado en penosas circunstancias en la cárcel de Liberty durante muchos meses. Cuando oró para pedir consuelo, el Señor le dijo: «Todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien». Todos conocemos otros tipos de oposición en la vida mortal que no los causan nuestros pecados personales, y son la enfermedad, la discapacidad y la muerte. El presidente Monson explicó: algunas de ustedes han clamado en su sufrimiento preguntándose por qué nuestro Padre Celestial permite que pasen por aquellas pruebas que están afrontando. No obstante, nuestra vida mortal nunca se concibió para que fuera fácil ni continuamente agradable. Nuestro Padre Celestial sabe que aprendemos, progresamos y nos refinamos mediante desafíos difíciles, pesares desgarradores y decisiones complicadas. Cada uno de nosotros experimentamos días oscuros cuando nuestros seres queridos fallecen, momentos dolorosos cuando perdemos la salud, sentimos el desamparo cuando aquellos a quienes amamos parecen habernos abandonado. Esas y otras tribulaciones nos plantean la verdadera prueba de nuestra capacidad para preservar y perseverar. Nuestros esfuerzos por mejorar la manera en que observamos el día de reposo representa un ejemplo de oposición menos angustioso. Tenemos el mandamiento del Señor de honrar el día de reposo, y algunas de nuestras elecciones pueden quebrantar ese mandamiento. Sin embargo, otras elecciones sobre cómo pasar el tiempo en el día de reposo son simplemente una cuestión de si haremos algo que solo es bueno, o algo que es mejor, o aún algo excelente. Para ilustrar la oposición que ocasiona la tentación en el libro de Mormón, se describen 3 métodos que el diablo utilizará en los últimos días. En primer lugar, enfurecerá el corazón de los hijos de los hombres y los guiará a la ira contra lo que es bueno. En segundo lugar, los pacificará y los adormecerá a los miembros con seguridad carnal, diciendo: Sión prospera, todo va bien. En tercer lugar, nos dirá: no hay infierno. Y yo no soy el diablo porque no lo hay, y por lo tanto no existe ni el bien ni el mal. Por motivo de esta oposición se nos advierte que no seamos reposados en Sión. Parece que la Iglesia en su divina misión y nosotros en nuestra vida personal afrontamos actualmente una oposición creciente. Quizá a medida que la Iglesia aumenta su fortaleza y nosotros como miembros aumentamos nuestra fe y obediencia, Satanás incrementa la fuerza de su oposición para que sigamos teniendo oposición en todas las cosas. Parte de esta oposición procede incluso de miembros de la Iglesia. Algunos que emplean el razonamiento o la sabiduría personal para resistirse a la guía profética y se designan a sí mismos con una etiqueta que han tomado prestada de entidades constituidas por votación. La oposición leal. A pesar de lo apropiado que pueda ser esto para la democracia, no existe justificación alguna para este concepto en el gobierno del reino de Dios, donde se honran las preguntas pero no la oposición. Como ejemplo adicional, hay muchas cosas en la historia de la Iglesia en los primeros tiempos, como lo que José Smith hizo o no hizo en cada circunstancia, que algunos utilizan como base para ejercer oposición. A todos les digo: ejerzan la fe,
y pongan su confianza en las enseñanzas del Salvador de que los conoceremos por sus frutos. La Iglesia está haciendo grandes esfuerzos por ser transparente con los registros que tenemos. Pero después de todo lo que podemos publicar, nuestros miembros se quedan a veces con algunas preguntas básicas que no pueden resolverse por el estudio. Esa es la versión de la oposición en todas las cosas de la historia de la Iglesia. Algunas cosas solo se pueden aprender por la fe. Nuestro mayor sostén debe ser la fe en el testimonio que hemos recibido del Espíritu Santo. Dios rara vez infringe el albedrío de alguno de sus hijos, interviniendo contra unos para aliviar a otros. Lo que sí hace es aligerar las cargas de nuestras aflicciones y fortalecernos para que podamos soportarlas como lo hizo en beneficio del pueblo de Alma en la tierra de Elam. No impide todas las catástrofes, pero sí contesta nuestras oraciones, como lo hizo con el ciclón de inusitada potencia que amenazó con impedir la dedicación del templo de Fiji. O mitiga los efectos, como lo hizo en el ataque terrorista que llevó muchas vidas en el aeropuerto de Bruselas, pero solo hirió a 4 de nuestros misioneros. En medio de toda oposición en la vida mortal, Dios nos ha asegurado que consagrará nuestras aflicciones para nuestro provecho. También se nos ha enseñado a comprender nuestras experiencias mortales y sus mandamientos en el marco de su gran plan de salvación, el cual nos indica el propósito de la vida y nos da la certeza de la realidad de un Salvador, en cuyo nombre testifico de la veracidad de estas cosas. El nombre de Jesucristo. Amén. Para finalizar este bloque de lectura, se recomienda estudiar el mensaje Merced, Justicia y Amor, por el elder Jeffrey R. Holland, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2015, el cual escucharemos a continuación. Sin cuerdas de seguridad, arneses ni equipos de montañismo de ningún tipo. 2 hermanos, Jimmy, de 14 años, y John, de 19, nombres ficticios, intentaron escalar una pared escarpada del Parque Estatal del Cañón Snow, ubicado en la región del sur de Utah, donde yo nací. Cerca de la cima de su laborioso ascenso, descubrieron que, debido a un saliente, no les era posible ascender los pocos metros finales. No podían pasar por allí, pero ahora tampoco podían retroceder. Estaban atrapados. Después de maniobrar con cuidado, John encontró un punto de apoyo lo suficientemente firme como para impulsar a su hermano menor a un lugar seguro por encima del saliente, pero él no hallaba forma de subir. Cuanto más se esforzaba por encontrar dónde afirmar los dedos o los pies, más se le acalambraban los músculos y empezó a sentir pánico y a temer por su propia vida. Sin poder sujetarse por mucho más tiempo, John decidió que su única opción era intentar saltar verticalmente a fin de asirse a la parte superior del saliente. Si lo lograba, tal vez, con la fuerza considerable de sus brazos, pudiese trepar a un lugar seguro. Más tarde, él dijo: antes de saltar, le dije a Jimmy que fuera a buscar una rama lo suficientemente fuerte como para extenderla hasta donde yo estaba, aunque sabía que no había algo así en esa cumbre rocosa. Era solo un ardid desesperado. Si mi salto fallaba, lo mínimo que podía hacer era asegurarme de que mi hermanito no me viera caer
hacia la muerte. Dándole tiempo suficiente para quedar fuera del alcance de su vista, dije mi última oración, que quería que mi familia supiera que los amaba y que Jimmy pudiese regresar a salvo por sí mismo. Y entonces salté. En mi impulso hubo suficiente adrenalina para que el salto me permitiera extender los brazos por encima del saliente, casi hasta los codos. Pero al golpear con las manos la superficie, no sentí más que arena suelta en piedra plana. Todavía recuerdo esa sensación áspera al estar ahí colgando sin nada a que aferrarme. Ningún borde, ninguna rugosidad, nada a lo que pudiera asirme. Sentí que los dedos empezaban a ceder lentamente sobre la superficie arenosa. Sabía que mi vida había llegado a su fin. Entonces, en forma repentina, como un rayo en una tormenta de verano, aparecieron dos manos desde algún lugar de la orilla del acantilado, sosteniéndome las muñecas con una fuerza y determinación que no concordaban con su tamaño. Mi fiel hermano no había ido a buscar ninguna rama ficticia. Adivinando exactamente lo que yo planeaba hacer, no se había movido ni un centímetro. Simplemente había esperado en silencio, casi sin aliento, sabiendo muy bien que yo sería tan tonto como para tratar de dar ese salto. Cuando lo hice, él me sostuvo y se negó rotundamente a dejarme caer. Esos fuertes brazos fraternales me salvaron ese día en que yo colgaba sin poder hacer nada y de lo que habría sido una muerte segura. Mis hermanos y hermanas, hoy es domingo de Pascua de Resurrección. Aunque siempre debemos recordarlo, como prometemos en nuestra oración sacramental semanal que lo haremos, este es el día más sagrado del año para recordar de manera especial las manos de hermandad y los brazos decididos que llegaron hasta el abismo de la muerte para salvarnos de nuestras caídas y nuestros defectos, de nuestros dolores y de nuestros pecados. En el contexto de esa historia que relató la familia de John y Jimmy, expreso gratitud por la expiación y la resurrección del Señor Jesucristo y reconozco los acontecimientos en el divino plan de Dios que condujeron y dieron significado al amor que nos da Jesús. En nuestra sociedad cada vez más secular, es poco común, así como impopular, hablar de Adán y Eva o de su afortunada caída en el jardín de Edén, a la caída a la mortalidad. Sin embargo, la simple verdad es que no podemos comprender plenamente la expiación y la resurrección de Cristo y no apreciaremos apropiadamente el propósito singular de su nacimiento o de su muerte. En otras palabras, no hay manera de celebrar verdaderamente la Navidad ni la Pascua de Resurrección sin comprender que, en verdad, hubo un Adán y una Eva que cayeron de Edén con todas las consecuencias que eso acarreaba. Desconozco los detalles de lo que ocurrió en este planeta antes de eso, pero sé que ellos dos fueron creados por la mano divina de Dios
que por un tiempo vivieron solos en un entorno paradisíaco donde no había ni muerte humana ni familia futura, y que a causa de una serie de decisiones, ellos transgredieron un mandamiento de Dios, lo cual exigía que dejaran el jardín, pero que les permitió tener hijos antes de sufrir la muerte física. Además del pesar y de lo complejo de su situación, su transgresión tenía también consecuencias espirituales, excluyéndolos para siempre de la presencia de Dios. Debido a que nacimos en ese mundo caído, y a que también nosotros íbamos a transgredir las leyes de Dios, se nos sentenció a los mismos castigos que afrontaron Adán y Eva. ¡Qué situación tan apremiante! Toda la raza humana en caída libre. Cada hombre, mujer y niño cayendo físicamente hacia una muerte permanente, sumiéndose espiritualmente en una angustia eterna. ¿Es eso lo que se suponía que fuera la vida? ¿Es este el espectacular final de la experiencia humana? ¿Estamos todos colgados en un cañón frío en algún lugar de un universo indiferente? Cada uno buscando un punto en el cual apoyarnos, cada uno buscando algo a lo que asirnos, con nada más que la sensación de arena deslizándose bajo los dedos, sin nada que nos salve, nada a lo que podamos sujetarnos, y mucho menos nada que nos sujete. ¿Es nuestro único propósito en la vida una actuación existencial vacía para simplemente saltar tan alto como podamos, perseverar durante los 70 años que tenemos prescritos y después fallar y caer y seguir cayendo para siempre? La respuesta a esas preguntas es un rotundo y eterno no. Me uno a los profetas antiguos y modernos al testificar que todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Por tanto, desde el momento en que esos primeros padres salieron del jardín de Edén, el Dios y Padre de todos nosotros, previendo la decisión que tomarían Adán y Eva, envió a los mismos ángeles de los cielos para que les declararan a ellos y a través del tiempo a nosotros que toda esa serie de acontecimientos se diseñó para nuestra felicidad eterna. Era parte de su divino plan, en el que se proporcionaba un Salvador, el mismo Hijo de Dios, otro Adán, como lo llamaría el apóstol Pablo, que vendría en el meridiano de los tiempos para expiar la primera transgresión de Adán. Esa expiación lograría la victoria completa contra la muerte física, concediendo incondicionalmente la resurrección a toda persona que hubiese nacido o que naciese en este mundo. De manera misericordiosa también proporcionaría el perdón de los pecados personales de todos, desde Adán hasta el fin del mundo, siempre y cuando nos arrepintiésemos y obedeciéramos los mandamientos divinos. Como uno de sus testigos ordenados, esta mañana de Pascua de Resurrección declaro que Jesús de Nazaret fue ese Salvador del mundo, y aún lo es, ese postrer Adán y el autor y consumador de nuestra fe, el Alfa y la Omega de la vida eterna. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, declaró Pablo. Y también lo hizo el profeta patriarca Lehi. Adán cayó para que los hombres existiesen, y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. De manera más completa, Jacob, el profeta del Libro de Mormón,
enseñó en un sermón que duró 2 días sobre la expiación de Cristo, que la resurrección debe venir por medio de la caída. Así que hoy celebramos el don de la victoria sobre toda caída que hemos experimentado, cada dolor que hemos conocido, cada desaliento que hemos tenido, todo temor que hayamos enfrentado, así como nuestra resurrección de la muerte y el perdón de nuestros pecados. Esa victoria está a nuestro alcance por causa de los hechos ocurridos en un fin de semana como este, allá en Jerusalén, hace más de 2 milenios. Empezando con la agonía espiritual en el jardín de Getsemaní, pasando por la crucifixión en la cruz del Calvario, y terminando en una hermosa mañana de domingo en el interior de una tumba prestada, un hombre sin pecado, puro y santo, el mismo Hijo de Dios, hizo lo que ninguna otra persona fallecida había hecho ni podría hacer jamás. Mediante su propio poder, se levantó de la muerte para que su cuerpo nunca más volviera a separarse de su espíritu. Por su propia voluntad, se quitó los lienzos con los que lo habían envuelto, colocando con cuidado el sudario con el que le habían cubierto el rostro en un lugar aparte, indica la Escritura. Esa serie de acontecimientos de la primera Pascua, la expiación y la resurrección, constituye el momento más trascendente, el don más generoso, el dolor más intenso y la manifestación más majestuosa de amor puro que jamás se haya manifestado en la historia del mundo. Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, sufrió, murió y se levantó de los muertos, a fin de que, al igual que un rayo en una tormenta de verano, pudiese sujetarnos al caer, asirnos con sus fuerzas y mediante nuestra obediencia a sus mandamientos, elevarnos a la vida eterna. Este día de Pascua de Resurrección le agradezco a Él y al Padre que nos lo dio, que Jesús aún tenga la victoria sobre la muerte, a pesar de que sus pies estén heridos. Este día de Pascua de Resurrección le doy gracias a Él y al Padre que nos lo dio, que Jesús aún extiende gracia ilimitada, a pesar de que lo hace con palmas y muñecas traspasadas. Este día de Pascua le doy gracias a Él y al Padre quien nos lo dio, que podamos cantar en un jardín manchado de sudor, ante una cruz traspasada por los clavos y ante una tumba gloriosamente vacía. Oh, cuán glorioso y cabal el plan de redención. Merced, justicia y amor en celestial unión. Y todas estas cosas las dejo en el sagrado nombre del Señor Jesucristo resucitado. Amén. Como subtítulo, ¿qué significa que Adán se enseñorearía de Eva? Esto es correspondiente a Génesis, capítulo 3, el versículo 16, y Moisés, capítulo 4, el versículo 22. A continuación se releerá Génesis, capítulo 3, el versículo 16, donde se menciona:
A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora leeremos en Moisés, capítulo 4, el versículo 22, donde se menciona: a la mujer yo, Dios el Señor, dije: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En ocasiones, ese pasaje de las Escrituras se ha malinterpretado diciendo que el esposo está justificado al tratar a la esposa de manera poco amable. En nuestros días, los profetas del Señor han enseñado que aunque el esposo ha de presidir en el hogar con rectitud, debe ver a su esposa como su compañera igual. El elder Dale G. Renlund, del Quórum de los Dos Apóstoles, y la hermana Ruth Lieber Renlund explicaron que el esposo recto procurará ministrar, reconocerá los errores y buscará el perdón, será pronto en elogiar, será considerado ante las preferencias de los miembros de la familia, sentirá el gran peso de la responsabilidad de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y proporcionarle protección. Tratará a su esposa con el máximo respeto y deferencia. El esposo bendecirá a su familia. Esto es un fragmento del libro El sacerdocio de Melquisedec, entendiendo la doctrina, viviendo los principios. Como subtítulo: Dios aceptará mis sacrificios si los ofrezco con un corazón dispuesto y obediente. Eso es correspondiente a Moisés, capítulo 5, los versículos del 4 al 9 y del 16 al 26, que dicen lo siguiente: Y Adán y Eva, su esposa, invocaron el nombre del Señor, y oyeron la voz del Señor que les hablaba en dirección del jardín de Edén, y no lo vieron porque se encontraban excluidos de su presencia. Y les dio mandamientos de que adorasen al Señor su Dios, y ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrenda al Señor. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán, y le dijo: ¿por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: no sé, sino que el Señor me lo mandó. Entonces el ángel le habló diciendo: esto es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Por consiguiente, harás todo cuanto hicieres en el nombre del Hijo, y te arrepentirás, e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Y en ese día descendió sobre Adán el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, diciendo: soy el unigénito del Padre desde el principio, desde ahora y para siempre, para que así como has caído, puedas ser redimido, y también todo el género humano, sí, cuantos quieran. Y Adán y Eva, su esposa, no cesaron de invocar a Dios, y Adán conoció a Eva su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón del Señor, por tanto, tal vez éste no rechace sus palabras. Mas he aquí, Caín no escuchó, y decía: ¿quién es el Señor para que tenga que conocerlo? Y concibió ella de nuevo, y dio a luz a Abel su hermano. Y él escuchó la voz del Señor, y Abel era pastor de ovejas, mas Caín labraba la tierra. Y Caín amó a Satanás más que a Dios. Y Satanás le mandó diciendo: haz una ofrenda al Señor. Y con el transcurso del tiempo, sucedió que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también trajo de las primicias de su rebaño y de su grosura. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Ahora bien, Satanás sabía esto, y se alegró,
Y Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Y el Señor le dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, serás aceptado, y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, y Satanás desea poseerte, y a menos que escuches mis mandamientos te entregaré, y será hecho contigo según la voluntad de él, y tú te enseñorearás de él. Porque desde ahora en adelante tú serás el padre de sus mentiras, serás llamado perdición, porque también tú existías antes que el mundo. Y se dirá en tiempos venideros que estas abominaciones procedieron de Caín, porque rechazó el consejo mayor que venía de Dios, y esta es una maldición que pondré sobre ti a menos que te arrepientas. Y Caín se encolerizó, y no escuchó más la voz del Señor, ni a Abel su hermano, el cual andaba en santidad delante del Señor. Adán y Eva aprendieron que los sacrificios de animales eran un símbolo del sacrificio expiatorio de Cristo, y lo hicieron saber a sus hijos e hijas. Al estudiar estos versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, consideren las diferentes actitudes que tuvieron dos de sus hijos, Caín y Abel, en cuanto a tales sacrificios. Y medite a continuación. ¿Por qué aceptó el Señor el sacrificio de Abel, pero no el de Caín? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué clase de sacrificios le pide el Señor a usted? Medite nuevamente. Ahora medite a continuación. ¿Hay algo en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura que cambie el modo en que usted ve esos sacrificios? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en el libro de Salmos, en el capítulo 4, el versículo 5, donde se menciona: Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Ahora leeremos en 2 de Corintios, en el capítulo 9, el versículo 7, donde se menciona: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora leeremos en el libro de Ovni, en el capítulo 1, el versículo 26, donde se menciona: Y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación, y del poder de su redención. Sí, venid a Él, y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando, y orando, y perseverad hasta el fin, y así como vive el Señor, seréis salvos. Ahora leeremos en 3 Nefi, en el capítulo 9, los versículos del 19 al 20, que dicen lo siguiente: Y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios, ni vuestros holocaustos, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. Ahora leeremos en el libro de Moroni, en el capítulo 7, los versículos del 6 al 11, que dicen lo siguiente: Porque, he aquí, Dios ha dicho que un hombre, siendo malo,
no puede hacer lo que es bueno, porque si presenta una ofrenda o si ora a Dios, a menos que lo haga con verdadera intención, de nada le aprovecha. Porque, he aquí, no se le cuenta como obra buena, pues he aquí, si un hombre siendo malo presenta una ofrenda, lo hace de mala gana, de modo que le es contado como si hubiese retenido la ofrenda. Por tanto, se le tiene por malo ante Dios. E igualmente le es contado por mal a un hombre si ora, y no lo hace con verdadera intención de corazón. Sí, y nada le aprovecha, porque Dios no recibe a ninguno de estos. Por tanto, un hombre siendo malo no puede hacer lo que es bueno, ni presentará una ofrenda buena. Porque he aquí, una fuente amarga no puede dar agua buena, ni tampoco puede una fuente buena dar agua amarga. De modo que si un hombre es siervo del diablo, no puede seguir a Cristo, y si sigue a Cristo, no puede ser siervo del diablo. Para finalizar este bloque de lectura, leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 97, el versículo 8, donde se menciona: De cierto os digo, que todos los que de entre ellos saben que su corazón es sincero y está quebrantado, y su espíritu es contrito, y están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificio, sí, cualquier sacrificio que yo el Señor mandare, estos son aceptados por mí. También se recomienda estudiar el mensaje He aquí el Cordero de Dios, pronunciado por el elder Jeffrey R. Holland, miembro del Quórum de los Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019, el cual escucharemos a continuación. Yo quiero hacerlo bien, más allá de las lágrimas, y me emociona ver las lágrimas en los ojos de los jóvenes de este coro. Son un regalo especial. Alzando la vista desde la orilla y mirando más allá de las multitudes que acudían a él para que las bautizara, Juan el Bautista vio en la distancia a su primo, Jesús de Nazaret, caminando con resolución hacia él para pedirle lo mismo, que lo bautizara con reverencia, pero lo suficientemente audible para los que estaban cerca escucharan. Juan expresó la admiración que todavía nos conmueve 2000 años después. He aquí el Cordero de Dios. Resulta instructivo que el antecesor de Jesús, por tanto tiempo profetizado, no lo llamara Jehová, Salvador, ni Redentor, ni siquiera el Hijo de Dios, que eran todos títulos aplicables. No, Juan escogió la imagen más antigua y tal vez la más comúnmente reconocida de la tradición religiosa de su pueblo. Utilizó la figura del Cordero del Sacrificio, que se ofrecía como expiación por los pecados y los pesares de un mundo caído y de las personas caídas que lo habitan. Permítanme analizar un poco esa historia. Tras su expulsión del jardín de Edén, Adán y Eva tenían ante sí un futuro devastador. Habiéndonos abierto la puerta a la mortalidad y la vida temporal, cerraron la de la inmortalidad y la vida eterna para ellos. Debido a una transgresión que habían escogido cometer conscientemente, ahora se enfrentaban a la muerte física y al exilio espiritual, separados de la presencia de Dios para siempre. ¿Qué iban a hacer? ¿Habría una salida de este aprieto? No sabemos cuánto se les permitió recordar a ellos las instrucciones que recibieron mientras aún estaban en el jardín, pero sí recordaban que debían ofrecer con regularidad a Dios un sacrificio, un cordero puro y sin defecto, el primer macho nacido de su rebaño.
Posteriormente vino un ángel para explicar que ese sacrificio era una semejanza, una prefiguración de la ofrenda que haría a favor de ellos el Salvador del mundo que habría de venir. Esto es una semejanza al sacrificio del unigénito del Padre, dijo el ángel. Por consiguiente, te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Afortunadamente, había una salida. En los concilios premortales del cielo, Dios había prometido a Adán y a Eva y a todos nosotros que recibirían ayuda de su puro e inmaculado Hijo primogénito, el Cordero de Dios, que fue inmolado desde el principio del mundo, como más adelante lo describiría el apóstol Juan. Al ofrecer sus propios corderos simbólicos en la vida mortal, Adán y su posteridad expresaban su entendimiento del sacrificio expiatorio de Jesús, el ungido, así como su dependencia de dicho sacrificio. Posteriormente, el tabernáculo erigido en el desierto se convertiría en el escenario de esta ordenanza y después sería el templo de Salomón. Lamentablemente, como símbolo de un arrepentimiento genuino y una vida fiel, el ritual de la ofrenda de cordero sin mancha no funcionó muy bien, como queda revelado en gran parte del Antiguo Testamento. La resolución moral que debía haber acompañado a esos sacrificios a veces duraba menos que el tiempo que tardaba en secarse la sangre derramada. Sea como fuere, no duró lo bastante como para evitar el fratricidio cuando Caín mató a su hermano Abel en la primera generación. Con semejantes pruebas y problemas presentes durante siglos, no es de extrañar que los ángeles del cielo cantaran gozosos cuando por fin nació Jesús, el Mesías prometido por tan largo tiempo. Luego, tras su breve ministerio terrenal, el más puro de todos los corderos pascuales preparó a sus discípulos para su muerte, presentándoles la Santa Cena del Señor. Una forma más personal de la ordenanza que se había iniciado fuera del Edén. Aún iba a haber una ofrenda que incluiría un sacrificio, pero con un simbolismo mucho más profundo, introspectivo y personal que el derramamiento de la sangre de un cordero primogénito. Después de su resurrección, el Salvador dijo a los nefitas: «Y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Por tanto, arrepentíos y sed salvos». Mis amados hermanos y hermanas, con el emocionante nuevo hincapié en el aumento del aprendizaje en el hogar, es crucial que recordemos que aún se nos manda ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos en su día santo. Además de dedicar un tiempo a la instrucción del Evangelio centrada en el hogar, los servicios dominicales modificados tienen como fin reducir la complejidad del horario de las reuniones de una manera tal que se le dé prioridad a la Santa Cena del Señor como el centro de atención sagrado y reconocible de nuestra experiencia semanal de adoración. Debemos recordar de una manera lo más personal posible que Cristo murió a causa de un corazón quebrantado, al tomar completamente Él solo y sobre sí los pecados y el sufrimiento de toda la familia humana. En vista de que nosotros hemos contribuido a esa fatal carga, tal momento exige nuestro total respeto.
Por tanto, se nos alienta a venir temprano y reverentes, vestidos de manera adecuada para participar de una ordenanza sagrada, la expresión ropa de domingo ha perdido un poco de su significado en nuestra época y como aprecio por aquel ante quien nos presentamos, debemos restaurar la tradición del aseo y la buena apariencia donde y siempre que podamos. En cuanto a la puntualidad, siempre se excusará con amor aquellas benditas madres que cargando con el caos de los hijos, el cereal y las bolsas de pañales, son afortunadas siquiera de llegar a las reuniones. Además, habrá quienes en la mañana del día de reposo evitablemente encuentren su buey caído en un pozo. Sin embargo, a ese último grupo le decimos que resulta comprensible la tardanza ocasional, pero que si el buey está en el pozo cada domingo, les recomendamos seriamente que o vendan el buey o cieguen el pozo. Del mismo modo, extendemos una súplica apostólica para que se reduzca el clamor en el santuario, que son nuestros edificios. Nos gusta conversar los unos con los otros y debemos hacerlo. Es uno de los gozos de asistir a las reuniones de la iglesia, pero no deberíamos hacerlo en el espacio dedicado específicamente a adorar. Temo que cuando nos visite alguien que no es de nuestra fe, se quede sorprendido por lo que en ocasiones puede ser una ruidosa falta de reverencia en un entorno que debería caracterizarse por la oración, la revelación y la paz. Puede que hasta los cielos también se sorprendan. También contribuirá al espíritu de la reunión sacramental que los oficiales que presiden estén en el estrado mucho antes del comienzo, escuchando la música del preludio, dando el ejemplo de reverencia que los demás debemos imitar. Si hay conversación en el estrado, no debe sorprendernos que haya conversación en la congregación. Felicitamos, sin embargo, a los obispados que están eliminando los anuncios que distraen del espíritu de nuestra adoración. Personalmente, no puedo imaginarme a un sacerdote como Zacarías en el antiguo templo del Señor, a punto de participar en el único privilegio reservado para el sumo sacerdote que recibirá en toda su vida. No lo veo deteniéndose ante el altar para recordarnos que solo faltan 6 semanas para una actividad de escultismo y que pronto acaba el periodo de registración. Hermanos y hermanas, esa hora decretada por el Señor es la hora más sagrada de la semana. Por vía de mandamiento nos reunimos para la ordenanza que se recibe de forma más universal en la Iglesia. Lo hacemos en memoria de aquel que pidió si podía pasar de él la copa de la que estaba a punto de beber, solo para seguir adelante, porque sabía que por nuestro bien no podía dejarla pasar. Será útil entonces recordar que un símbolo de esa copa se acerca hacia nosotros por entre las hileras de asientos en ese mismo instante en la mano de un joven de 11 o 12 años. Cuando llegue la hora sagrada de presentar nuestra ofrenda de sacrificio al Señor, tenemos nuestros pecados y faltas que resolver. Pero nuestra contrición será más fructífera si somos conscientes de los demás corazones quebrantados y espíritus apesadumbrados que están a nuestro alrededor. No muy lejos de nosotros está sentado alguien que tal vez haya estado llorando, algunos en forma visible y otras en su interior durante todo el himno sacramental.
podríamos en silencio tomar nota mental de eso y ofrecer a los cielos un trocito de consuelo y un vasito de caridad a favor de ellos o por el miembro triste y con dificultades que no está en la reunión y que, de no ser por algún acto redentor de nuestra parte, tampoco estará allí la próxima semana? O por nuestros hermanos y hermanas que no son miembros de la iglesia, pero son nuestros hermanos y hermanas. En este mundo no hay escasez de sufrimiento, tanto en la iglesia como fuera de ella. Así pues, miren en cualquier dirección y encontrarán a alguien cuyo dolor parece demasiado pesado de sobrellevar y cuyas aflicciones parecen no tener fin. Una manera de acordarse siempre de él sería sumarse al gran médico en la tarea interminable de levantar la carga de los que están abrumados y aliviar el dolor de los desconsolados. Amados amigos, al unirnos cada semana en todo el mundo, en lo que esperamos que sea un mayor reconocimiento sagrado del majestuoso sacrificio expiatorio de Cristo, ruego que llevemos al altar sacramental más lágrimas por lo que sufrió y más humildad cual Cristo mostró. Y entonces, al meditar, orar y renovar nuestros convenios, ruego que tomemos de ese momento sagrado más paciencia para el sufrimiento y más resignación. Ruego por esa paciencia y resignación, por esa santidad y consagración para todos nosotros, en el nombre de aquel que partió el preciado pan del perdón y derramó el santo vino de la redención, aún Jesucristo, el gran y misericordioso Cordero de Dios. Amén. Con esto concluye Ven, sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 3. Génesis, capítulos del 3 al 4. Moisés, capítulos del 4 al 5. Lección asignada del 10 al 16 de enero de 2022. Titulado La caída de Adán y Eva.